Justicia para Guatemala. Hola amigos, me llamo Igor Bitkov. Estoy con ustedes en el programa Justicia para Guatemala. Y este video yo quiero dedicar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y si decir más concreto, quiero analizar para quién y cómo trabaja Corte Interamericana para los Derechos Humanos relacionada con Guatemala. ¿Por qué me llamó esa atención ese tema, amigos? Si analizamos la información de medios de comunicación en Guatemala relacionados con Corte Interamericana de los Derechos Humanos, podemos ver que casi todas las noticias sobre esta Corte están relacionadas en temas de protección de los derechos humanos de una sola persona, de Juan Francisco Sandoval. Y a veces de Erika Ifán y otros amigos o, a mi criterio, cómplices de este corrupto ex fiscal Juan Francisco Sandoval. Y ahí, amigos, yo empecé a analizar las resoluciones de este corte por últimos 3 años y salió una sorpresa. Los casos que lleva esta corte en los últimos años relacionados con el fiscal Juan Francisco Sandoval no son casos de la corrupción, son casos de violación de los derechos humanos, supuesta violación de los derechos humanos de 2 personas. Se llaman Ruiz Fuentes y Tirso Román Valenzuela Ávila. En octubre del año 2019, la Corte Interamericana emitió 2 condenas donde obligó al gobierno de Guatemala, vamos a decir a todos los ciudadanos de Guatemala, pagar una fuerte indemnización, $60,000 a cada uno, 60 más 60, $120,000 en total a las familias de estas personas, Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila. Organización que defiende sus intereses se llama el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. La gerente general de esta organización es Helen Mack, la famosa Helen Mack, y se conoce como la persona que tiene mucho poder sobre el sector de la justicia de Guatemala. Pero aparte de estas indemnizaciones, la sentencia tiene su parte de medidas cautelares a favor de Juan Francisco Sandoval. ¿Qué relación tiene Juan Francisco Sandoval con el caso de esas 2 personas? Más tarde yo voy a decir quiénes son esas personas. Pero estas 2 personas, Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila, fueron encontrados muertos en el año 2005. Y entonces la sentencia tiene 2 partes. Primero, pagar indemnización a las familias, incluso a los hijos, las esposas y las amantes de estas supuestas víctimas. Eso me sorprendió, que las amantes están en misma lista de los que deben recibir una parte de esta enorme indemnización. Y otra parte de la sentencia está dedicada a que el gobierno de Guatemala debe investigar y encontrar a los culpables de la muerte de estas 2 personas. Y Juan Francisco Sandoval es fiscal junto con 2 otros sus compañeros de FESI que debe determinar quién y cómo es culpable en la muerte de esas 2 personas. Para que Juan Francisco Sandoval cumpla esta tarea, el Corte Interamericana obliga al gobierno de Guatemala que adopte de forma inmediata y individualizada las medidas necesarias para proteger eficazmente los derechos a la vida y a la integridad personal de los fiscales de la FESI. Con letra A, ahí ellos tienen en cuenta a Juan Francisco Sandoval. Obliga también al Estado a reforzar los esquemas de seguridad asignados a los fiscales de FESI. Como ya dije, Juan Francisco Sandoval. La letra B es Carlos de León. Dichos esquemas de seguridad y protección deben ser idóneos y efectivos, deben adaptarse en común acuerdo y en coordinación con los beneficiarios y evitar que se brinden por los funcionarios de seguridad que, según los beneficiarios, están involucrados en los hechos. De toda esta serie de los documentos relacionados con este caso, descubrí que Juan Francisco Sandoval trataba de mostrar el gran peligro que él lleva en Guatemala porque investiga a este caso. Y para confirmar este peligro, Juan Francisco Sandoval utilizaba los acontecimientos que no tienen ninguna
conexión con este caso. Por ejemplo, la condena del ex diputado Mario Estrada. Según Juan Francisco Sandoval, Mario Estrada planeaba su asesinato y sabemos que en realidad fue una operación de la agencia estadounidense de la DEA, donde los agentes encubiertos se mostraban como miembros de un cartel de narcotraficantes. Pero todo esto fue una operación de la DEA, repito, nunca podría realizarse en la realidad. Sin embargo, Juan Francisco Sandoval intenta mostrarle a Corte Internacional como la amenaza real a su vida. Otro episodio que Juan Francisco Sandoval muestra como gran amenaza a este corte, cuando el carro del fiscal Carlos de León fue detenido por los policías de tránsito, donde ellos pidieron mostrarles documentos. Esto fue presentado como un acto de represalia de parte del gobierno al fiscal Carlos de León. En realidad, la historia fue diferente. Carlos de León estuvo con su conductor, con sus agentes de seguridad, en un carro blindado con placas topadas. Este carro realizó varios movimientos peligrosos en frente del carro de un viceministro de gobernación, y la seguridad de este viceministro ordenó a detener el carro, y ahí cuando se estableció que fue Carlos de León, entonces les dejaron ir. Otra demanda de Juan Francisco Sandoval en el año 2020 fue que supuestamente él recibió información que en Guatemala entraron un equipo de asesinos con el propósito de asesinar a Juan Francisco Sandoval. Y esta denuncia él presenta en Corte Internacional de Derechos Humanos, sin ninguna prueba, sin ningún detalle de dónde proviene esa información, quiénes son las personas que entraron en Guatemala. Pero ahora la pregunta es, ¿quiénes son esas dos personas tan importantes que Helen Mack, Juan Francisco Sandoval y Corte Interamericana de Derechos Humanos dedican todas sus audiencias en últimos 3 años a solo este caso? Y ahora les voy a contar esta historia. Ruiz Fuentes fue capturado en el año 1997, cuando el equipo de antisecuestros rescataba a un niño. Secuestraba un niño de 10 años. Exigían de los papás del niño 1 millón de quetzales. Y Ruiz Fuentes fue capturado en este taller donde él con otros 4 personas secuestradores, una banda de secuestradores, tenían a este pobre niño. Todos los secuestradores fueron juzgados y condenados a la pena de la muerte. Y en aquella época la pena de la muerte existía en Guatemala. Pero posteriormente, para ellos la pena de muerte fue sustituida por la cadena perpetua. La otra persona, Valenzuela Ávila, también pertenecía a una banda de secuestradores y al año 1997 fue capturado en su vivienda durante un allanamiento donde encontraron las armas de fuego y también encontraron documentos con diferentes nombres que usaba este señor. Valenzuela Ávila. Lo acusaron no solo de pertenecer a la estructura criminal que secuestraba a la gente, pero lo acusaron de asesinar a una fiscal, a una mujer fiscal que investigaba a estos secuestros. Entonces, en la casa de Valenzuela Ávila encontraron armas de fuego, de los cuales fue matada a fiscal, y lo condenaron por asesinato de la fiscal y por otros delitos. Esas 2 personas 2 veces se fugaron de la cárcel y 2 veces fueron encontrados. En el año 2005 se fugaron por 3ª vez y posteriormente fueron encontrados, pero esta vez muertos. Entonces, el asunto que investiga Juan Francisco Sandoval es la muerte de estas personas. Según la versión de la FECI de CICIG y FECI, existía un plan Gavilán para encontrar a los fugitivos. Ahí fugaron 19 personas del cárcel Infiernito. Hicieron un túnel de 120 metros. Entonces, según este plan, según la versión de CICIG y FECI, no deberían regresar a los fugitivos. Deberían asesinarlos. Sin embargo, la mayoría de esos fugitivos fueron devueltos en las cárceles y algunos fueron encontrados muertos, como esas 2 personas. La versión surge de la investigación de CICIG y FECI y podemos ver que todas las pruebas
son testimonios conseguidos a cambio de beneficios económicos y beneficios de reducir las penas que cumplían los mismos secuestradores, los mismos asesinos. Y también algunas personas detenidas que trabajaban en policía. En este caso, lo que se va a hacer contigo es algo negativo, la que está en un resguardo. Un resguardo cuando vas a tener seguridad. Y una vez que se autorice totalmente que tú quedas libre del proceso, pero todo eso lo maneja él, De todos los casos de violación de derechos humanos que existen en Guatemala, Helen Mack y Juan Francisco Sandoval escogieron este caso y lo presentaron en Corte Internacional de Derechos Humanos para pagar indemnización a las familias de estas supuestas víctimas y también darle estas medidas de seguridad, medidas cautelares como los llaman, a Juan Francisco Sandoval, Carlos de León y otras personas relacionadas con Juan Francisco Sandoval. Ahí hay una pequeña cosa que es más importante de todo este caso. Juan Francisco Sandoval pide unas medidas provisionales, donde él pide que se garantice la estabilidad en el cargo. Este pequeño punto es más importante. ¿Qué significa eso? Eso significa que nadie nunca lo puede mover de su puesto jefe de la Fiscalía Especial contra Impunidad. Esto es el punto más importante que querían recibir de la Corte Internacional de Derechos Humanos Juan Francisco Sandoval, Helen Mack y otros sus compañeros. La estabilidad en el cargo. Y de verdad estaban muy cerca a esta meta. Sin embargo, esto no sucedió porque previamente, el día 23 de julio de año 2021, Juan Francisco Sandoval fue sustituido de su cargo y ya se hizo imposible atargarle esta medida. La atargaron posteriormente solo a Carlos de León y otro fiscal de FESI, pero los que están encargados de este caso, pero no a Juan Francisco Sandoval. Sin embargo, Helen Mack, Juan Francisco Sandoval, varias veces presentaron sus solicitudes que la Corte Interamericana debe revocar la resolución de Consuelo Porras de Fiscal General para que Juan Francisco Sandoval siga manejando el caso de Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila. La Corte expresó sus preocupaciones, pero declaró sin lugar esta solicitud de Juan Francisco Sandoval en el día 23 de septiembre del año 2021. Ahí se fracasó este intento de Juan Francisco Sandoval a través del caso de Ruiz Fuentes y Valenzuela Ávila obtener su permanencia eterna en el cargo, blindar su poder. Y de toda esa historia yo quiero hacer varias conclusiones. Primero, la intención de Juan Francisco Sandoval, Helen Mack y sus cómplices, blindar su poder, es el acto antidemocrático, porque el principio de democracia es cambio regular de los poderes. Y si hablamos de este caso, Juan Francisco Sandoval lleva esta investigación desde el año 2008. Sin embargo, piden más tiempo. Quieren continuar eternamente esta investigación. No sé cómo parece a ustedes. A mí me parece que esa es una trampa, una estafa que tratan de realizar utilizando Corte Internacional de Derechos Humanos. Otro aspecto de todo ese caso, Corte Internacional de Derechos Humanos junto con Comisión Internacional de Derechos Humanos están formando el sistema de protección de derechos humanos en todos países de América. En Guatemala hay 51 resoluciones que emitió este corte desde 1979 y no hay ningún secreto que todos los casos, la mayoría de ellos, están relacionados con supuestos delitos de los militares en la época de la Guerra Fría, no contra los terroristas, los que mataban a la gente, los que incluso mataban a los embajadores de otros países como al embajador de Estados Unidos. Y últimamente, estos 3 últimos años, apareció otro caso. El caso para defender derechos humanos de un asesino
y de un secuestrador de los niños. Yo presenté varias denuncias contra Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán, contra estos mafiosos. Esta gente cometieron crímenes de lesa humanidad contra mi familia. Y por cierto, también presenté denuncia a la Corte Interamericana y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nunca recibí ninguna respuesta. ¿Qué parcialidad? Si un asesino presenta su denuncia, entonces a él le van a prestar toda atención y darle todos los privilegios. Yo nunca, desde 2015, no recibí ninguna respuesta. Aunque mi hijo de 3 años fue secuestrado por esos bandidos, Juan Francisco Sandoval y Iván Velázquez del Maldana. ¿Para quién entonces trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo veo que ahí la Corte pierde esta diferencia entre los criminales y las víctimas. Yo veo que ellos defienden a los criminales, no a las víctimas. ¿Por qué? Ni Helen Mack, ni Juan Francisco Sandoval, ni Corte Interamericana de Derechos Humanos no pensaron proteger a este pobre niño secuestrado por esos secuestradores, a su familia, que sufrieron de este secuestro. ¿Por qué no querían apoyar a la familia de esta fiscal que fue asesinada por estos secuestradores? No, ellos escogieron proteger derechos humanos de un secuestrador y de un asesino, y no de sus víctimas. ¿Será que esta es justicia que quiere Guatemala? ¿Será que por eso el pueblo de Guatemala paga anualmente dinero para mantener este corte interamericano enfrente de mis ojos? En la cárcel morían personas inocentes. Aquí Juan Francisco Sandoval, Erika Ifán y otros miembros de esta estructura criminal metían a la cárcel sin ninguna causa legítima. Ilegalmente los mantenían por años en la cárcel, torturándolos, y ellos morían en esta cárcel. Y nadie quiso nunca proteger sus derechos humanos. Todo eso me parece muy injusto. Y otra cosa importante, imagínense qué poder internacional tienen estas personas. Juan Francisco Sandoval, Helen Mack, Erika Ifán. Si una organización internacional contra Corte Interamericana de Derechos Humanos está trabajando solo para ellos, no para el pueblo de Guatemala, solo para esas 3 personas. Y yo quiero felicitar a la fiscal general Consuelo Porras, que a pesar de toda esta enorme amenaza que ella sufre de parte de estas organizaciones y de parte de otros burócratas internacionales y de Estados Unidos, los que apoyan a esos mafiosos, yo quiero felicitarla. Ella se atrevió a hacer lo más necesario, destituir a este corrupto fiscal que mantenía poder durante muchos años y quebrar su plan. Bien hecho, Consuelo Porras. Usted es excelente, valiente fiscal general y usted merece ser reelegida como fiscal general. Para próximos 4 años, las elecciones se acercan y quiero expresar nuevamente mi apoyo a esta valiente mujer. Amigos, este programa se llama Justicia para Guatemala. Aquí nosotros analizamos, investigamos los asuntos más importantes para que la justicia en Guatemala se recupere y se prospera, para que Guatemala sea un país donde la gente quería vivir seguros y felices. Y todo esto se puede realizarse únicamente cuando hay justicia. Justicia para Guatemala. Esperamos que a ustedes les guste este video. No olviden poner su like, compartir este video con sus amigos, suscribirse en este canal y hasta pronto, amigos.